Bueno, ahora vamos a comenzar entonces con el grupo. Teníamos 3 grupos. Y ahora tenemos las herramientas para trabajar en el taller. Vamos a tratar de presentarle la mayor cantidad de herramientas. No quiere decir que tienen que tener ustedes todo lo que van a ver aquí, pero simplemente para que ustedes conozcan cuáles son los elementos y cuanto más herramientas tenga, mejor hará el trabajo. Se encontrarán que hay una cantidad de herramientas que van a ser un poco repetitivas con lo que hemos visto en la primera parte. Aquí tenemos el metro de madera, por ejemplo, pero estamos repitiendo para que tengan cada uno de los grupos separados y que puedan determinar qué usamos para una cosa y qué precisamos para otra cosa. Está bueno si ustedes tienen un taller donde tienen 3 o 4 personas o cada uno tiene funciones distintas, que cada rubro tenga sus propias herramientas. Cuando uno tiene sus propias herramientas, se compenetra con ellas y las usa de mejor manera. Cada vez que tomamos una herramienta que usa otro, a veces se nos complica para usarla porque se están usando en formas distintas. Lo mismo que un automóvil, uno aprende a manejar con un automóvil y cuando pasa a otro automóvil a veces notan las diferencias. Vamos a ver rápidamente la cinta, la habíamos visto, un calibre, y aquí tenemos calibre o pin de rey, que nos permite tomar algunas medidas para determinar tornillos, mechas, que lo que vamos a usar, un metro de madera, un mantillo de plástico. Esto es goma y es plástico por el otro lado. Esto nos permite para armar las carpinterías o hacer pequeños ajustes, usarlo sin dañar obviamente del material. También a veces hay algunos cortes que hay que pegar, que no solamente con usar un martillo de plástico o madera se puede lograr el resultado. Para eso tomamos una madera y pegar sobre eso de plano para que no nos produzca bollones. Tenemos también un martillo de pena metálico grande muy chico. Después una tijera de cortar chapa. Con esto vamos a tener algunos recortes, algunas cosas para hacer, es de suma utilidad. Esta es una tijera de uso múltiple. Nosotros dentro de la carpintería de aluminio tendremos una serie de elementos a cortar, que son celpas, que es lo que hermetiza las ventanas, o burnetes de goma. Cortar la goma no es tan fácil, por eso precisamos una tijerita lo más firme posible y de buen corte, y esto es una pinza. Es una tijera sumamente especial que nos permite hacer algún tipo de cortes que no podemos hacer con otra cosa. Esta pinza nos permite hacer cortes, por ejemplo, a 45 grados. Esto nos deja cuando tenemos que soltar un boronete. Del otro lado, no veremos así con esto un perfecto corte. Nosotros podemos pulir, vean ustedes, y esto una vez que lo pegamos con unos líquidos anaeróbicos que son para la goma, hace que ese boronete que hemos colocado nos quede perfectamente guío. Esto nos permite cortar a 45 o tiene graduaciones especiales. Este es un elemento de mucha comodidad y gran precisión. Esto es una rueda para colocar el cordón. Por un lado, la malla y luego el cordón para hacer mosquiteros. Estas rueditas nos permiten hundir la malla dentro del perfil y luego con esta otra rueda pasar sobre el cordón nos logra la terminación. En este caso ahora vamos a ver remachadoras. Esta es la más común que tenemos. Tiene la posibilidad de tener elementos intercambiables para de 3.25 o de 4. Vamos a ver luego de uso. Cuando ejecutemos algunas de las tareas vamos a ver cómo se usa. Esta es una remachadora de fuelle. Esta remachadora de fuelle lo que nos permite es cuando tenemos remaches sobre todo de 5 milímetros hacia arriba. Tiene mucha fuerza, puede ejercer mucha fuerza y nos da una buena terminación. Luego tenemos algunas limas, una de media caña, una lima plana, relativamente mediana, ni muy grande ni muy pequeña, limas redondas. La lima redonda no es de lo más usada, pero siempre nos ayuda en algunas situaciones. El tema de las limas es importante. Usar limas
no de granocito, porque la harina de granocito se tope fácilmente nos permite trabajar. Preferentemente usamos limas de grano basta. Y como elemento de sierra de corte, tenemos una sierra judío que nos permite hacer cortes más pequeños, más delicados, y una sierra tradicional de hierro para hacer cortes en el aluminio. Los cortes que vamos a realizar en el aluminio para construir nunca serán con sierras de mano, sino que serán con sierras neumáticas o eléctricas, que las veremos más adelante. Seguimos con los elementos entonces que estamos usando en el taller. Un cortante nos va a servir para varias cosas, para abrir los paquetes por el nylon, etc. Juegos de destornilladores o desarmadores, silips y planos. Cualquiera de los dos elementos, tanto plano o el silips, hoy por hoy lo que más se usa son los silips generalmente. Es una cabeza que no zafa tanto cuando hay que atornillar. Pero eso depende del buen uso de la herramienta, la forma de usarlo y de que cada uno de los tipos de destornilladores coincidan con la cabeza del tornillo que vamos a utilizar. Si tenemos un tornillo muy grande y usamos un destornillador fino, vamos a romper con la cabeza del tornillo o el destornillador. Si hacemos algo al revés, el grande en el pequeño nos matarán obviamente. Pero en el caso de los silips sí, destornillador pequeño o grande prácticamente entran en las cabezas de todos los tornillos, pero se romperá y funcionará. Tenemos que tratar de que cada destornillador sea el necesario para cada tipo de cabeza de tornillo. El tema de las llaves Allen. Las llaves Allen son un elemento muy importante hoy en las carpinterías de aluminio, porque la mayoría de los accesorios que se utilizan para armar unas carpinterías de aluminio son con cabeza para llave Allen. Tenemos entonces eléctricas y de pulgadas. Depende del lugar donde vengan los accesorios, de dónde vengan los accesorios, precisaremos milímetros o de pulgadas. Aparte de estos juegos que vienen completos, este es un sistema de llaves que está muy bueno, que tiene una punta redonda que nos permite tomar un tornillo en distintas posiciones, no solamente va perpendicular, sino que en posiciones variables que a veces nos molestan, nos permite usarlo. Y también hay en el mercado juegos de llaves Allen de este tipo. Esta llave, que es lo que nos permite, es tener la posibilidad de apretar. Cuando necesitamos un tornillo que hay que apretar con fuerza, es más fácil esto que trabajar con una llave de que de un solo lado, sin mano, o digamos, como son las tradicionales. Tenemos prensas también de todo tipo que sirven para carpintero. Estas son prensas de uso rápido, donde tenemos la posibilidad de desplazar fácilmente el elemento movible. No podemos ajustar, liberar. Este tipo de prensas también. Liberando, cogemos. Una vez que lo tenemos o giramos, en inglés son coaps. Una prensa o un sargento, en este caso más grande. Esto es más para la madera, pero también en aluminio a veces se usa. Lo que ya vimos, una escuadra metálica. Aquí tenemos una falsa escuadra, como la estuvimos viendo, para poder realizar lo que habíamos medido, que eran falsa. Juegos de pinzas o alicates. De lo más variado posible, vamos a tener distintas situaciones que en cada caso nos servirá diferentes pinzas o alicates. Con las pinzas hay que tener en cuenta que tenemos que tener las pinzas de punta sí o sí, porque las vamos a usar muchas veces para colocar algunos tornillos dentro de los perfiles, que por el hecho de ser una arena podemos introducirla mientras apretamos del otro lado para sostener el tornillo. Y aquí tenemos algo muy parecido a una pinza. Es una pinza para realizar los desagües en las carpinterías de aluminio. Esta pinza luego la vamos a ver funcionando cuando lleguemos a las aberturas. Es de gran prestación y es muy importante tenerla, porque nos permite realizar cosas que algunas máquinas neumáticas realizan, pero a veces en obra no podemos realizar los desagües, y con esto llegamos a cualquier perfil en cualquier lugar. Lo otro que necesitamos es una caja básica de mechas. Indudablemente, aparte de la caja, tendrán las mechas que van a usar para el elemento que con el cual está trabajado. Dependerá de los tornillos, accesorios,
los tipos y medidas de mechas que van a precisar, pero tener una caja completa de mechas o brocas les servirá como testigo para después ustedes conseguir esa medida, saber cuál es, una vez que verificaron contra de las que van a utilizar. Aquí tenemos otra parte de los elementos de herramientas para taller, más que nada relativos al trabajo con vidrios, porque los vidrios son parte fundamental de las aberturas de aluminio. La mayoría de las aberturas de aluminio se entregan con vidrio, ya sea colocadas dentro de lo que hicimos o preparadas las estructuras para que sea colocado el vidrio. Allí tenemos dos tipos de aplicadores. Tenemos para silicona este aplicador de silicona de salchicha. La silicona viene de este tipo de base símil. Una salchicha se coloca dentro y luego se aplica siliconas especiales estructurales o adhesivas para trabajos especiales. Este es un aplicador de silicona tradicional común para cartuchos de silicona que se usa para el sellado de los marcos y para los vidrios. Las sopapas o vetosas, 3 vetosas necesarias para tener un buen hallazgo tanto para transportar como para instalar los vidrios. Necesitamos también una pinza de vidriero. Es una pinza especial llamada pico de pato. Tiene buen ancho y es lo más recta posible para poder apretar el vidrio y poder cortarlo. Tenemos el cortavidrio, por el cual hicimos trazo para luego cortar, o marcador que no se vuelve fácilmente para marcar un vidrio, para saber dónde va, dónde hay que instalarlo. Y este es un lápiz corrector común y corriente para marcar los vidrios, donde luego vamos a realizar el corte con el cortavidrio. Esto que es blanco sobre cualquier vidrio permite visualizarse bien, y a partir de allí, donde hemos tomado la medida, realizamos el corte. Esta es una vez cuadra. Para el corte de los vidrios hay distintas medidas, distintos largos, hay con ventosas, sin ventosas, hay reglas con ventosas también. Cuando trabajamos con hojas o vidrios muy grandes, está bueno que las reglas tengan sus propios ventosos, porque no nos lleva tanto trabajo de ser 2 o 3 personas, uno para tener, el otro para medir, etc. Con 2 personas está bien, una de un lado y otra del otro. Luego tenemos aquí una amoladora con un disco para desbaste y para pulido. Esto es para terminar unos vidrios, darle una terminación. Hay vidrios especiales que necesitan imprescindiblemente que se utilice este elemento para que no se rompan, o para simplemente que quede prolijo y nadie se corte. De la manipulación del vidrio de este tipo de amoladora tiene velocidad variable que nos permite comenzar lentamente y luego hasta tomar un poco más de velocidad. Si tiene mucha velocidad nos puede quemar el disco o molestarnos con el vidrio. No solamente estas máquinas se pueden usar, hay algunas más grandes, especiales para vidrio con menos revoluciones. Esta máquina tiene ventaja que por ser manual es más fácil para trabajar. Ahora vamos a ver entonces algunas de las herramientas eléctricas de mano que vamos a precisar en el banco de trabajo. Y empezamos por las máquinas de agujerear eléctrica con un matriz lo posible de hasta 13 milímetros, porque usamos 10 milímetros. Es básicamente una de las medidas que se usa mucho en la carpintería. Hasta 10-12 milímetros que tenga el matriz ya va a ser suficiente. Una máquina inalámbrica, esto nos permite usarlo en distintas formas, en distintas posiciones, en lugares que a veces son un poco más inaccesibles para máquinas eléctricas, que son de dimensiones un poco más grandes. Estas máquinas inalámbricas tienen la virtud también de tener un torque. Esto nos permite usarlas no solo como máquina de agujerear. Ponemos aquí la mecha que precisamos, la usamos como máquina de agujerear, o también podemos usarla como tornilladores o atornilladores. Vamos a trabajar mucho con tornillo. El hecho de trabajar con una atornilladora eléctrica o batería nos ayuda muchísimo en el trabajo. Entonces, cuando tenemos que usar una punta para atornillar, es importante el torque.
o deseamos demasiada fuerza o vamos a romper una torta o vamos a romper la cabeza del tornillo. Entonces este elemento es muy importante en el caso de la máquina de agujerear inalámbrica. Y tenemos una amoladora. Nos va a servir para cortar, para realizar una serie de cortes en un montón de productos, tanto en aluminio, paneles compuestos que son láminas para revestimiento, para hacer algunos encastres, para poner cierres cuando no tenemos otro tipo de máquina que vamos a ver ahora. Podemos realizar con esta máquina el encalado, un pedacín de aluminio para poder poner un cierre. Podemos hacerlo con esto, no podemos hacer con una máquina de agujerear con una sucesión de agujeros, o podemos hacerlo con una máquina copiadora, un pantógrafo que nos va a hacer en base a una plantilla el agujero que necesitamos, que ahora vamos a ver, más adelante veremos. Es importante para este tipo de cosas que usamos un disco que tiene apenas 1 milímetro de espesor. Son discos para cortar acero inoxidable, pero en el caso del aluminio funciona perfectamente bien. Este disco al ser tan fino, si bien hay que tener precauciones, tener protector y tratar de no moverlo para que no se quiebre, nos permite hacer cortes con mucha facilidad y no nos deja rebarbas. Cuando usamos un disco más grueso, por fricción, por calentamiento, nos deja el aluminio muy fundido y después nos cuesta mucho eliminarlo. Con esto prácticamente no tenemos ese problema.